del but I'd like pasaje to read it one more que time. vamos a leer el día de hoy, pero quiero leerlo una vez más. Estamos en Hechos, In Acts chapter 24 Hechos capítulo 24, and verses 24 and 25. y vamos a leer 24 y 25. Hechos capítulo 24. The Bible says, "And after certain days, when Felix came with his wife Drusilla, which was a Jewess, he sent for Paul and heard him concerning the faith in Christ. Dice la Biblia en el versículo 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. And as he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to come, Felix trembled and answered, Go thy way for a time. When I have a convenient season, I will call for thee." Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Felix was a great Roman leader. Félix era un gran líder He had, romano. he had wealth, he had fame, Tenía fama, tenía riqueza, but he was missing something inside. pero había algo que le faltaba a Félix. He didn't have peace in his heart. No tenía paz en su He had corazón. no relationship No with God. tenía una relación personal con Dios. And Paul is the preacher, Y Pablo es el predicador. and he's telling what God has done for him. Y le está diciendo lo que Dios había hecho How por God él. opened his eyes, Cómo Dios le abrió los ojos. and how he believes in Y Jesus, cómo él creyó en Cristo and Jesús. how Jesus has given him peace in his Y heart, cómo Cristo Jesús le ha dado paz en su and how he corazón. can know for sure that he's going to heaven when he Y cómo dies, Pablo tenía esta seguridad de que cuando él muriera iba a ir and al that he cielo can con have Dios. all of his sins forgiven. Y todos sus pecados habían sido perdonados. And Felix, that great leader, Este gran líder llamado he Félix falls under conviction. cae bajo una convicción grandísima. I can see him sweating a little bit, A lo mejor usted se lo puede imaginar, mire, sudando his un poco heart being stirred. por su corazón, sintiendo esa And convicción. he tells Paul, just go away for Y le now. dice, Pablo, mira, simplemente vete por un tiempo. Leave me for just a little Déjame while. unos momentos solo. I don't want to make a decision No right quiero hacer now. una decisión ahorita. I'll send for you later. Yo voy a mandar por ti después. But the sad truth is, Pero la tristeza tomorrow never comes for Felix. es muy triste que muchas veces el mañana, mire, nunca llegó para Félix. Felix is a picture of us. Félix es un dibujo o una fotografía de Many times nosotros. we're presented with the truth from the Word of Muchas God. veces nosotros se nos presenta una verdad de la palabra de Dios. What a blessing it is to have God's words written Y down. qué bendición es el tener la palabra de Dios escrita en este libro. This Bible is like no other book that has ever been Este written. libro, la Biblia, no es como otro libro que haya sido escrito antes. It is the most accurate book that you could imagine. Es el libro que tiene mejores hechos que cualquier otro libro. If you took a book from thousands of years ago, Si usted tomara un libro de miles de años atrás, maybe it was talking about medicine, a lo mejor hablando de la medicina, or maybe it was talking about maps and geography, o a lo mejor hablando de unos mapas de la there geografía, would be so many errors in it. habría tantos errores en ese libro. Some of the old medical books, they're laughable. Algunos de los libros médicos del pasado te hacen hasta reír. But the Bible has stood the test of time. Pero la palabra de Dios todos los años ha pasado y ha sido correcta todos estos años. And the reason it is so correct Y la razón por la cual es tan is correcto because it's God's book. es porque viene de Dios. It's supernatural. Es supernatural. So we have the Word of God, Entonces tenemos la palabra de Dios. and we can understand truth because we have a Y Bible. podemos entender y saber lo que es la verdad porque tenemos una Do you Biblia. know there's many people that have never read the Bible? ¿Sabe usted que hay mucha gente que no ha leído la Biblia? How sad. Qué triste es eso. Even people that don't believe in God, Aún personas que no creen en Dios, they must know ellos necesitan that the saber Bible, even from a literary que standpoint, la Biblia, aún simplemente de una forma literaria, stands head and shoulders above any book that's se ever been para written. arriba de cualquier otro libro que usted pueda pensar. How can someone not read the Bible? ¿Cómo es que alguien puede vivir en esta vida y no leer el mejor libro del mundo? How can someone that even comes to church ¿Cómo puede ser que alguien que venga a la iglesia not read the Bible? no lea la Biblia? Now, I'm not talking about a portion of the No estoy Bible. hablando solamente de una porción de la Biblia. I'm talking about reading the Estoy Bible. hablando de leer la Biblia.
if this Bible holds the keys to life, si yo veo que este libro tiene las llaves de la vida, if it has God's si words, tiene la palabra de Dios, what are we going to say to God when we stand before Him? entonces, ¿qué le vamos a decir cuando estemos delante de Él? Paul is telling Felix the truth. Pablo le dice a Félix la verdad. And he says, just later, Y le dice, Félix, después, I'll make a decision later. haré una decisión después. But tomorrow never comes. Pero ese después nunca llega. I want to warn you against being like Felix. Quiero el día de hoy advertirte de ser como Félix. When God squeezes our hearts, Cuando Dios nos trae convicción al corazón, we have a decision to make. tenemos una decisión que hacer. Are we going to respond to Him, ¿Vamos a responder a su or llamado are we going to push Him away? o lo vamos nosotros a posponer? To delay is to disobey. Mire, posponer es desobedecer. Children do that. Los niños hacen eso, ¿no? Mama says, clean up your room. La mamá dice, limpia tu cuarto. Mama says, come here now. Mamá le dice, ven ya. And what does the little ¿Y baby say? qué hacen los niñitos? Later, later. Ah, ahí voy, ahí voy. I'll do it when I feel like it. Yo lo hago, mire, cuando tenga tiempo, cuando me sienta que lo puedo hacer. We know from the Bible that that is rebellion. Sabemos por medio de la Biblia que So, eso Dios le llama rebelión. Will we respond to God Entonces la pregunta es, ¿responderemos a when we hear Cristo the truth? cuando escuchamos la verdad? When He presses on our Cuando hearts? Él empieza a apretar nuestro corazón. Felix pushed this off. Félix empujó y pospuso esto. You know, some have determined they believe in God. Algunos han determinado decir, yo creo en Dios. Some have heard the scriptures Algunos han leído las escrituras on how to be saved. de cómo ser salvo. You say, what do you mean be saved? Y a lo mejor usted se pregunta, ¿qué te refieres con esto de ser salvo? The Bible talks about being saved from hell La Biblia habla de ser salvado de la condenación and being del able to infierno spend eternity with God in heaven. y tener la oportunidad de pasar toda nuestra eternidad en el cielo. In con John Dios. chapter 3, En Juan capítulo 3, Jesus told a very religious man Jesús le dijo a un hombre muy religioso, he must be born again. es necesario nacer de You nuevo. must have a spiritual birth. Necesitas tener un nacimiento espiritual. You don't come from the womb having a relationship with No God. sale usted de su nacimiento teniendo una relación con Dios. You have to understand the truth Necesitas entender la verdad. that we are sinners. Todos somos pecadores. Do you know there are many people that do not believe that they're sinners? ¿Sabes que hay personas que piensan que ellos son los únicos sin pecado? Oh, they wouldn't say that they're perfect, Ellos no dirían soy perfecto, but they would say, I didn't do anything bad enough to go to pero hell. ellos dicen yo no he hecho algo tan malo como para ir al infierno. But the Bible reveals to Pero la us Biblia nos revela that every man is a sinner. que cada persona In es Romans chapter pecadora. 3. Romanos capítulo 3 nos dice eso. And we fall short of the glory of Y God. siempre quedamos cortos de la gloria de Dios. The Bible teaches us that one sin La Biblia nos enseña que un pecado cannot enter into heaven. no puede entrar al cielo. And if we've committed one Y sin, si nosotros cometemos un pecado, which we've all committed many, que todos hemos cometido pecado, then we are on our way to hell. entonces nosotros estamos That's en the camino bad news. That's the al sad infierno. news. Eso es lo triste, son las noticias tristes. Just like that woman that was forgiven so much, Así como esa mujer que fue perdonada, mire, tantos we need pecados. to be forgiven. Nosotros igualmente necesitamos ser perdonados. Religious people sometimes, La gente religiosa muchas veces they look at their neighbor ve a su vecino and they say, I'm better than that y le person. dice, pues yo no soy tan pecador como So él. God should show me some favor. Entonces Dios debería de bendecirme más a mí. But God teaches Pero Dios enseña that our righteousness que nuestra justicia is filthiness. es como trapo sucio. It means nothing. No significa nada. We have committed a crime. Hemos cometido crímenes. We have broken God's law. Hemos roto la ley de Dios. We could never make up for that. Nunca podríamos nosotros Even salvarnos a nosotros mismos. Here in Mexico, Aún aquí en México there's laws. hay leyes. And if you killed someone, Y si mata a alguien, you can't make that up usted no puede simplemente by nada giving más money to the church. darle dinero a la iglesia y ya hacer uno a uno. There's a crime. Hay un crimen que se cometió. Only God above Solo el Dios del cielo can cleanse us and forgive us puede of our sins. limpiarnos de toda maldad.
Paul is speaking to this great leader. Pablo le está hablando a este gran líder. And this great leader needs to have a conversion. Y este gran líder necesita tener una conversión. And Paul is saying, I know that you believe. Y Pablo le dice, yo sé que tú And crees. he's saying later, Y él dice después. many believe in Jesus. Muchos creen en Cristo. Many believe he has the power to forgive sin. Muchos entienden y piensan, Dios puede perdonar mis But pecados. they're not yet ready to take that step Pero algunos dicen, no estoy listo para dar ese paso. to put their trust 100% De in poner Jesus mi Christ. fe, confianza 100% en Cristo But Jesús. that's what we must do to be Pero saved. eso es lo que se requiere para entrar en la We salvación. cannot trust in our good No works. podemos confiar en nuestras propias obras. Romans chapter 6 and verse 23 Romanos 6:23, tells us that eternal life is a free gift. la Biblia nos enseña que el regalo eterno de Dios es gratuito. And if eternal life is free, Y si la vida eterna es gratuita, then we're not supposed to try to earn it. entonces no deberíamos nosotros trabajar para comprarla. Many religions teach that you have to earn Muchas salvation, religiones enseñan que usted tiene que ganarse la that you salvación. have to earn eternal Tiene life. que comprar la vida eterna. But I'm here to tell you the Bible says Pero otherwise. yo quiero decirle el día de hoy que la Biblia enseña algo Bible completamente says- diferente. Eternal life is a free La gift. Biblia dice que la vida eterna es un regalo None of us- gratuito de Dios. none of us deserve nada de it. nosotros, nadie lo merece, But God offers it. pero Dios lo regala. God sent his son in the form of Jesus Dios Christ. mandó a su Hijo, a He Jesucristo, died on the cross for our a morir sins. por nuestros pecados. He made a way we could go Y to Él heaven. murió por nosotros para hacer un camino para ir al He cielo. alone can forgive our sins, Solamente Él nos puede He alone salvar can de nuestros pecados. cause us to go to heaven. Solamente Él nos da la vida eterna. But it's not only people that need to be born again Pero no es solamente la gente que necesita ser nacida de nuevo that have this problem of delay. que tiene el problema de posponer. Even in America, Aún en los Estados Unidos we hear this Spanish word, encontramos esta palabra en español. mañana, Mañana. mañana. Tomorrow. I'll do it tomorrow. Yo lo hago mañana. Do you know even Christians, ¿Sabe que aún los cristianos, when it comes to spiritual things, cuando aún que tiene que ver con cosas they say espirituales, mañana? todavía ellos dicen así? Felix is saying mañana. Félix estaba diciendo mañana. Tomorrow. Mañana. But it never comes. Pero nunca llegó el después. God is not obligated Dios no está to obligado speak to your heart a hablarle a su corazón time and time and time una again. y otra y otra y otra vez. He may call you to preach. A lo mejor Él te llama a predicar. He may be calling you to the A lo mejor Él ministry. te llama al ministerio. He may be telling you, tell your loved ones about me. A lo mejor Él te dice, necesitas decirle a otros de Cristo. Are we going to be like Felix ¿Será usted como Félix? and say, just not now? Y decir, sí, pero ahorita no. I'm busy. Estoy ocupado. I'm living my life. Estoy ahorita viviendo mi vida. I'm young. Estoy I joven. want to have my fun. Quiero todavía divertirme un poco. We need to obey God now. Necesitamos obedecer a Dios hoy. The Bible, when it is talking about salvation, Cuando la Biblia está hablando de la salvación, eternal salvation from hell, la salvación eterna del infierno, it says now is the accepted dice la time. Biblia, ahora es el Now día de is the day of salvación. Hoy es salvation. el día de salvación. The time to listen to God El tiempo de escuchar a Dios is now. es hoy. It's sad to think Es muy triste el pensar that this great leader, que Felix, este gran líder llamado Félix may be in hell tonight. puede estar en el infierno el día de hoy. He had a great preacher there, Tuvo uno de los mejores the predicadores, Apostle Paul. el apóstol Pablo. I mean, Paul wrote much of the New Pablo Testament. escribió la mayoría del Nuevo He Testamento. gave his personal testimony Dio su testimonio to personal Felix a firsthand. Félix de frente. And he said later, Pero Félix dijo después, how sad. qué triste. Oh, let us not be like Felix. No seamos como If God is Félix. convicting Si us of Dios sin, le está convenciendo if God de is pecado, calling us to si Dios nos salvation, está llamando a salvación, you know if you have a relationship with God. mira, tú sabes si tú tienes Or you una don't. relación personal con Dios o no. You know if you've read this Bible, Usted sabe si ha leído esta Biblia, if you've seen how to get to heaven. que si usted ha visto cómo ir al cielo, It's not complicated. no es complicado. A child could Un understand. niño lo puede entender. God made that way of eternal life Dios easy. hizo este camino a la vida eterna fácil. But many say tomorrow. Pero muchos dicen mañana. Many will go to hell.
Muchos irán al because infierno they say tomorrow. simplemente porque dijeron There's mañana. many that say, I believe, Hay muchos que dicen yo creo, like Felix, como Félix, but they won't take that step pero tienen el temor de tomar ese paso. to themselves become a Christian. Ellos personalmente decir soy cristiano. Many in the world Muchos en el have mundo adopted this name Christian, han adoptado este nombre cristiano, but they have no relationship with pero God. no hay ninguna relación con The Cristo. Jews were a very religious Los people. judíos eran muy, muy religiosos. In truth, Y en verdad, most Jews today la mayoría de los judíos hoy are more religious than us. son más religiosos que usted y que yo. The way they dress, La forma en la que visten, the way they cut their la hair, forma en la que se cortan el the way they cabello, walk and talk, la forma en la que caminan y they hablan, are very serious. son personas muy serias en su religión. But religion is not what gets you to heaven. Pero la religión nunca ha llevado a nadie al cielo. Jesus preached stronger to the religious Jesús le predicaba más duro a los religiosos than he did to the que le sinners predicaba a los pecadores that were in the que streets. estaban en las calles. Now, we're all sinners. Ahora todos somos pecadores. We all need salvation. Todos necesitamos salvación. But sometimes the religious don't see it. Pero a veces nosotros los religiosos no lo vemos. Those that are in the streets, Aquellos que están en las calles. those that are struggling with Aquellos drugs, que batallan con las they drogas. understand Entienden their need for a Savior. que ellos necesitan ayuda. Now, I'm not saying they're all going to go to Ahora no heaven, estoy diciendo que ellos van a ir al cielo. because sometimes they push God Porque off. aún ellos a veces rechazan a Cristo. But the first step in receiving eternal Pero life el primer paso para recibir is la to vida realize eterna es you darse have a need, cuenta que yo tengo una that you must be necesidad, saved. que yo necesito ser when salvo. did you pass from death unto life? Pasar de la muerte a la When vida. were you spiritually born again? ¿Cuándo fue el día que usted nació de nuevo? Many have experiences, Muchos tienen experiencias. but the Bible doesn't say experience is what gets you Pero to la Biblia heaven. nunca ha dicho que ninguna experiencia los lleva al cielo. Some have a vision, Algunos tienen una some visión. dream dreams, Algunos tienen un sueño. some have a serious situation, a car wreck. Algunos les pasó algo that serio en shakes su up vida their life. y les revuelve la vida. But the Bible doesn't say any of those gets us to Pero heaven. la Biblia nunca ha dicho que ninguna de esas experiencias le lleva al cielo. The gospel of Jesus El Christ, evangelio de Jesucristo that man is a sinner, es que el hombre es un pecador. that his son came to die for our sin Pero on the su hijo cross, vino a morir en la cruz por nosotros and that he rose y again, que él resucitó, proving that he was God. mostrándonos que él era Dios. This is at the center Y este es el centro of the gospel of Jesus del Christ. evangelio de Jesucristo. Oh, how we need forgiveness. ¿Cómo necesitamos Oh, ese how perdón? we need to not put things off. Oh, ¿cómo necesitamos no procrastinar? Listen, we're guilty of it. Escúchenme, mire, somos The malos preacher con is esto. preaching. El pastor predica. And you have a good preacher Y a here veces, mira, He tiene comes un and buen challenges predicador you y viene y te reta about soul winning. y te pregunte about te reta a helping ganar the world almas, out there. de cómo salir y alcanzar a And we otros. say, yeah, Y preacher. decimos, sí, sí, sí. But what we're saying is, Pero lo yes, que estamos God, diciendo, sí, Dios, but I'll do it later. pero lo voy a hacer después. And we're like Felix. Y somos como Félix. And the Bible says now is the accepted Y la time. Biblia dice, hoy es el día de salvación. In the Bible, in Matthew chapter 8, En la Biblia, en Mateo capítulo 8, I'd like you to take your Bibles and look y there. vaya conmigo a Mateo capítulo 8, A certain scribe comes to un Jesus. cierto escriba se acerca a Jesucristo. And he says, Master, I'll follow you wherever you go. Y él le dice, maestro, te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. And in verse 20, Y en el versículo 20, Jesus says, the foxes have holes, Jesús le dice, las zorras tienen and guaridas, the birds of the air have y las nests, aves del cielo tienen but the nidos, Son of Man had not where to mas lay his head. el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. And in verse 21, El versículo 21, another disciple comes. otro discípulo viene a él. And he says, Lord, suffer me first to go and bury my Y le father. dice, Señor, déjame que vaya primero y entierre a mi padre. And in verse 22, Jesus says unto Y el him, versículo 22, Jesús le dice esto, follow me. sígueme. And then he says, let the dead bury their dead. Dice la Biblia, deja que los muertos entierren a sus muertos. Wow, Wow, that's hard speaking. eso es hablarle a alguien duro. Can you imagine if the preacher came ¿Te imaginas que el pastor and you viniera said, Pastor, I have to go to a y funeral. tú le dijeras, pastor, voy a faltar a la iglesia porque And the tengo que ir pastor a un said, funeral? let those dead heathens bury their dead Y heathens. que el pastor te dijera, deja que esos muertos, mira, que queden Follow muertos. God. Tú sigue a Cristo. Wow. Wow.
Listen, Jesus is trying to teach a point Pero Jesús está tratando de enseñar algo, that he is first. que Dios es primero. God is first. Dios es primero. Now listen, if we follow God, Ahora escúcheme bien, si we seguimos a will be Cristo, the best husband, seríamos los the mejores best wife. esposos, las mejores esposas. we will be the best family Vamos a member ser el mejor the miembro best de la worker. familia, el mejor trabajador, if we're obeying si God. obedecemos lo que Dios dice en su palabra. But the Bible teaches Pero la Biblia enseña God is first. que Dios es primero. And when he speaks to Y us, cuando Él nos we habla, need to obey. necesitamos Right now. obedecer. Now is the accepted time. inmediatamente. Hoy es el día de salvación. There were many that Jesus called. Hay muchos que Jesucristo le llamó, les pidió que le siguieran. I think about when he called the Yo disciples. pienso muchas veces en cuando Jesús llamó a And sus he said, discípulos "Come, follow y le me." dijo, ven, sígueme. Could those disciples, ¿Podrían esos discípulos, like Peter, como Pedro, who was there by the que seaside, estaba ahí por la orilla del mar, they were fishermen. ellos eran pescadores? What if they said, "Later, ¿Qué Lord, tal si ellos decían, sí, pero al ratito, I've got work to do. tengo cosas que hacer? I'll be your disciple, Yo seré tu discípulo. just not now." Nada más ahorita como que no es buen tiempo. I mean, could they have said no? ¿Pudieran ellos haber dicho que no? Of course they could. Claro que sí. But they would have missed that opportunity. Pero se hubieran perdido de tantas grandes Oh, it was bendiciones. special to be one of the 12. Sería esa bendición especial de ser parte de los 12. Can you imagine walking and talking with ¿Se Jesus? imagina usted caminar y hablar con Cristo? Being able to ask the questions Poder hacer las preguntas que usted that they quiera. got to ask, Y las preguntas que ellos hicieron. to see the miracles that they got Ver to los see. milagros que Cristo hizo. But they had to answer the call of Ellos God. tenían que responder al llamamiento de Dios. Not when they chose to, No cuando ellos querían, when God pressed on their heart. sino cuando Dios llamó. And he says, "Come, follow me." Jesús dijo, ven, Maybe God is calling someone a today. lo mejor hoy Dios está llamando a alguien. Follow me. Sígueme. Maybe you're seeing your need for A salvation lo mejor usted ve su necesidad de salvación. because all men need to be saved. Porque todos los hombres necesitan recibir la And I want to salvación. encourage you, now is the accepted Quiero el time. día de hoy decirle, hoy es el día de salvación. We tend to get busy with life. Mire, nos ocupamos en la vida. The more life gets complicated, Y entre más la vida crece y se complica, the less we hear God. lo menos que escuchamos la voz de The Dios. more it seems we say no to God. Lo más parece que le decimos We no a have Dios. some urgent business that we Porque have to tenemos take cosas care of. urgentes en nuestra vida que nosotros debemos hacer. I remember when life was simple. Yo recuerdo cuando la vida era fácil, simple, No cell phones. sin celulares. Does anyone remember those ¿Alguien times? recuerda esos tiempos? Los viejitos, levanten la mano. I'm old enough to remember some Yo simple estoy times in suficientemente my viejo country para escuchar eso en mi país. and in Mexico. Y en México, I come to vengo a Guadalajara. Guadalajara I says, "This is y yo California. digo, esto es California. This is not Esto Mexico. no es México. Not the Mexico I No know." el México que yo conozco. But has all of that helped us? Pero eso nos ha ayudado. Do we have more time or less time? ¿Tenemos más tiempo o menos tiempo? Great question. It used to be Era antes when the sun went down, que cuando el sol bajaba, work stopped, el trabajo se paraba, time for family. tiempo de la familia. I read a book years ago Leí un libro hace mucho tiempo called Henry and the Great Society. llamando Henry y la Gran Sociedad. I don't know if that's in Spanish, but No if sé it si está en is, español o no. it's a thin little Pero book. sí, es un un Oh, pequeño you ought to libro. read it. Debe de leerlo. es It bueno. talks about a farmer Y habla de in un America, granjero, an old farmer un granjero that viejito lived in a very rural que setting. vivía en un lugar en They didn't afuera de la have ciudad. electric lights. No tenían electricidad. And when the sun went down, Y cuando el sol bajaba, he had to sit on the porch. él se sentaba ahí en su patio And he got to talk with his wife. y se ponía a platicar con su esposa. And then they would go to bed. Y luego se dormía. But you know, progress came to the Pero little luego town. llegó el progreso al pequeño And all of a pueblo. sudden, they had Y electricity. de la nada, ¡pum! And they said, Electricidad. "Henry, you need to get Y electricity." le decían, Henry, necesitas tener Think about electricidad. Piénsalo, piénsalo. Listen, when the tractor is broken, Mira, cuando el tractor se you echa a can work perder, on it at night because you have puedes electric lights. arreglarlo en la noche porque hay luz.
And it wasn't long y no fue mucho tiempo that they told Henry, you need to get a que car. le dijeron, Henry, necesitas comprar Henry, you're un taking the carrito, family Henry. every Mira, day. puedes llevar a tu Or familia he would go- todos los días para todos lados. Once a week he would go to church. Una vez a la semana iba a la And they'd iglesia have the mule y tenían and the little cart. y tenían la mula y el carruaje. Not atrás. seeing too many of those around No Guadalajara vemos muchos de anymore. esos en Guadalajara. And the little children would sit in the back. Y los niños se sentaban atrás. And they knew every house on the street. Y conocían cada casa que pasaban en la calle. And they would count all of the little boards on the Y fence. contaban todo lo que iban pasando. And when the neighbor would fix a board, they would know. Y ellos veían cómo los vecinos hacían Life algo was nuevo a en su little casa, se daban slower. cuenta. La vida era más tranquila. But you know, Henry got more and more. Pero Henry empezó a tener And más he y got más, more and more busy. mucho más ocupado. And all of a sudden, he was worried that he would lose it Y de repente le empezó a entrar este miedo because de he had to pay for the gas for perderlo the todo, vehicle. porque tenía que pagar por He la had to pay for the electricidad, electric tenía que lights. pagar por el carro. And he worked more Y and more. trabajaba y trabajaba. And his life was slipping away Y more su and more. vida se le iba de las manos. I'm afraid sometimes we're like Henry, Temo que muchas veces somos como Henry, where we get busy. donde nos ocupamos. Do you know Satan loves us sometimes just to be busy? ¿Sabe que uno de los ataques de Satanás es simplemente mantenerlo ocupado? You say, preacher, I'm not doing anything wicked. Pastor, no estoy haciendo nada malo. But the problem is, El problema es, we're telling God later. estamos diciendo a Dios, We're telling God, después, not now. ahora no. I wonder what Felix thought. Me imagino, me pongo a imaginar, ¿qué pensaría Félix? If I choose to follow Jesus, Si escojo seguir a Cristo, what will the Romans think? ¿qué van a pensar los romanos? If I choose to follow Si Jesus, escojo seguir a Cristo, what would my family think? ¿qué va a pensar mi familia? But what is more important? Pero déjenme preguntarle, ¿qué es más To say importante? yes to the creator of the universe, Decirle sí al creador del universo, to accept the Lord into our heart and aceptar a into our Cristo life, en nuestro corazón y en nuestra vida, to walk the path that God has ordained for us, caminar el camino, la senda que Dios tiene por or to nosotros, rebel against God o rebelarse en contra de and Dios say later. y decir después. I want to encourage you, don't be like Felix. Quiero animarle el día de hoy, no sea como Félix. God is squeezing your heart. Dios le va a traer convicción a su Open your corazón. heart to Him. Abra su corazón a él. Say, Lord, what would you have me to do? Dígale, Señor, ¿qué quieres You say, que Pastor, I have yo haga? questions. Pastor, tengo preguntas. I don't understand no all the entiendo truth. todo esto. Hey, it's good to have Es bueno questions. tener preguntas. Just don't reject God. Nada más no Open your heart. se olvide de Cristo. There Abra are su questions to the corazón. answers, Hay to the- preguntas, mire, there's y answers todas to the questions you- Estas preguntas tienen respuestas en la Biblia. I want to encourage you. Quiero animarle. Open your heart to the Lord. Abra su corazón al Señor. Let's bow for a word of prayer. Vamos a orar. Dear Lord, I pray that you'd bless, Señor, Lord,